Imagina estar caminando solo en la oscuridad, con la única luz de tu teléfono móvil iluminando tu camino, sintiendo una presencia que te observa. A lo lejos, ves a un niño pequeño que parece ser solo eso, un niño perdido. Pero en cuanto sus ojos se encuentran con los tuyos, sabes que algo no está bien. Y es que esa criatura no es lo que parece. Nadie está preparado para enfrentarse a lo que está acechando en las sombras, sobre todo cuando esa presencia parece conocer cada detalle de tu vida, incluso lo más profundo y oscuro de tu familia. Lo que estás a punto de escuchar es una historia real, una leyenda que se ha transmitido de generación en generación y que solo aquellos que la han vivido pueden contarla. Esta es la aterradora experiencia de un joven que desafió el destino y se encontró cara a cara con un ser del que su abuelo ya le había advertido. Pero, como muchos, él no creyó hasta que lo vio con sus propios ojos. Hace algunos años, en un pequeño pueblo rural del estado de Guanajuato, donde las plantaciones lecheras son el sustento de muchas familias, vivía un joven llamado Manuel. Su familia, los Fernández, llevaba generaciones trabajando la tierra, y aunque el apellido no era suyo por derecho, los hombres de su familia habían sido conocidos por ese nombre desde tiempos inmemoriales. Pero había algo en su linaje, algo que se había ocultado bajo el manto del tiempo, algo que no muchos se atrevían a mencionar. Su abuelo, un hombre conocido por su carácter fuerte y su afición por las historias, le había contado una vez sobre un niño extraño que apareció en el pueblo en la década de 1940. Este niño, o lo que fuera, parecía estar vinculado a la ira y el alcohol de los hombres de la familia Fernández. La historia que su abuelo le narró era desconcertante, pero Manuel, en su juventud, la desechó como una fábula inventada para asustarlo. Según su abuelo, aquel hombre borracho, tras una pelea en un bar, caminaba por las oscuras y solitarias calles del pueblo. Con una lámpara de aceite en mano, maldecía y juraba vengarse del hombre que lo había golpeado. Pero en medio de su furia, vio a un niño pequeño que sostenía una lámpara, vestido con un poncho. El niño, que en un principio parecía una visión producto del alcohol, se acercaba cada vez más, y lo extraño es que cada vez parecía crecer más, hasta quedar a la altura del hombre. El niño habló con una voz profunda que no era propia de su edad. ¿A dónde vas con ese machete, Manuel? ¿Quieres ver sangre esta noche? Desconcertado y aterrorizado, el hombre intentó huir, pero la criatura, como si se tratara de un ser sobrenatural, se prendió fuego de repente, envuelta en llamas, y comenzó a perseguirlo. Al llegar a su casa, el hombre cayó de rodillas y juró nunca más volver a beber de esa manera. Aunque al principio pensó que se trataba de un mal sueño, la sensación de terror perduró en su memoria. El joven Manuel escuchaba atento, sin poder entender completamente lo que su abuelo le relataba.
pero el paso del tiempo lo llevó a olvidarlo, a pensar que era solo una historia de advertencia. Sin embargo, la verdad no estaba tan lejana. Un año después, cuando Manuel ya era adulto, un viernes de marzo, ocurrió lo que su abuelo le había contado, exactamente igual. Una tarde, sus compañeros de trabajo le ofrecieron unas cervezas. Aunque él no solía beber, se dejó llevar por la presión de los demás. Ya borracho, comenzó a ponerse grosero y desafiante, tal como su abuelo había predicho. Después de una discusión con un compañero, se quedó solo en el campo. Con la mente nublada por el alcohol, comenzó a pensar en vengarse del que lo había golpeado. En ese momento, vio una figura a lo lejos. Un niño pequeño, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara, lo miraba fijamente. Al principio, Manuel no reconoció la conexión con la historia de su abuelo. Se acercó al niño, preguntándole si se había perdido. El niño, con una voz profunda y masculina, respondió: «Vivo aquí». Al oírlo, Manuel recordó la leyenda, pero ya era demasiado tarde. El niño, que parecía crecer con cada paso que daba hacia él, comenzó a acercarse más y más. Con el corazón en la garganta, Manuel intentó huir, pero el niño estaba a sus espaldas, imparable, siempre cerca, sin sudar, sin cansarse. El miedo lo invadió por completo, y cuando la criatura le preguntó si quería venganza, Manuel, con la voz quebrada, confesó su deseo de golpear a su compañero. Fue entonces cuando la entidad, riendo con una voz macabra, se prendió en llamas, convirtiéndose en una bola de fuego que casi lo consume. Desesperado, Manuel corrió sin parar hasta llegar al pueblo, donde finalmente se refugió en su casa, temblando y con fiebre durante días. Nadie en su familia sabía lo que había sucedido esa noche, y Manuel, por miedo y vergüenza, nunca lo compartió con nadie más. Pero algo dentro de él lo impulsó a regresar al lugar donde todo ocurrió. Allí, en el campo, encontró una mancha quemada en la tierra. Nadie más entendió lo que sucedió, pero él sabía que esa criatura, esa venganza ancestral, era real. Lo que Manuel experimentó esa noche no fue una casualidad, sino una maldición que se había arrastrado por generaciones de hombres de su familia. Esa entidad que aparece ante aquellos que se dejan consumir por el alcohol, busca corregir los errores del pasado y evitar que se repitan. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para enfrentarnos a nuestros demonios internos? La historia de Manuel es un recordatorio de lo que puede suceder cuando nuestras emociones nos arrastran, y lo que está esperando en las sombras para asegurarse de que aprendamos la lección. Así que la próxima vez que te enfrentes a la tentación de la venganza o a los peligros del alcohol, piensa bien en lo que podría acecharte en la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos de terror. Y recuerda, el verdadero terror no siempre se esconde en los rincones oscuros. A veces
se encuentra en las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria.